Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos al día de hoy a nuestra conferencia organizada por nosotros, el Centro de Capacitación ITER-Docen. Quien les habla es la señorita Valery Saldaña, moderadora de la presente conferencia. El día de hoy tenemos el grato placer de un gran profesional conocedor del derecho, contando con una amplia experiencia profesional. El doctor Alan Félix Berrospi Acosta es un abogado de la Universidad de Huánuco, miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima, magíster en docencia universitaria, magíster en Derecho Procesal, cursa estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Mayor de San Marcos, egresado del doctorado en Derecho en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos. Quien les brindará la conferencia titulada por Responsabilidad Civil a propósito de los últimos acontecimientos. Buenas tardes, doctor Alan. Bienvenido. Y dándonos por iniciada esta conferencia, espero que el público presente pueda solicitar preguntas referente al tema que nos va a brindar el día de hoy. Antemano le agradecemos por su cordialidad y por aceptarnos esta invitación, que con mucho orgullo y agrado lo estamos apreciando. Bienvenido y puede empezar su ponencia, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer por la invitación a ITER-Docen. Y haber tenido la deferencia con mi persona para estar esta tarde compartiendo un poco de lo que vamos a hablar hoy día, y agradecer también por sus palabras a la señorita moderadora, quien amablemente me presentó como gran conocedor del derecho. Creo que son palabras inmerecidas, ya que dentro del vasto mundo de conocimientos, y más aún en el ámbito jurídico, lo poco que conocemos, al menos lo tratamos de compartir. Y bueno, a propósito, el tema que yo he visto por conveniente tratar hoy en la tarde es el tema de responsabilidad civil a propósito de los últimos acontecimientos. Vamos a ver los aspectos fundamentales de la responsabilidad civil, algunos puntos importantes, conceptos, elementos y finalmente las conclusiones, para después poder hablar de algunos casos particulares. Y lo he titulado así, la responsabilidad civil a propósito de los últimos acontecimientos, porque, yo me acuerdo que en el tema y de un tiempo ahora que hemos tenido la pandemia y todo ello, se han presentado varias circunstancias propias de la pandemia. Hace pocos días, por ejemplo, tuvimos finalmente la publicación del 8º pleno casatorio, luego del 10º pleno casatorio, que ha movido un poco los hilos, ¿no?, de conceptos y todo ello en cuanto a la nulidad, ineficacia, etc. Y debo confesar también de que en un primer momento estaba tentado a hablar ese tema del 8º pleno casatorio, pero yo creo que ya otros profesionales y muy calificados han abordado ese tema y lo siguen abordando, ¿no? Y por ello he optado hoy día por hablar el tema de la responsabilidad civil. Bueno, para hablar sobre la responsabilidad civil, primero debemos entender un poco del concepto de la responsabilidad civil, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la responsabilidad civil? ¿De qué se trata? En buena cuenta, podemos decir
que la responsabilidad civil es un instrumento de tutela, de protección frente a determinados daños. Estos daños obviamente tienen que ser daños injustos, o mejor dicho, daños indemnizables, en la cual va a haber una parte encargada de responder por esos daños causados, que puede ser el autor o no. Luego vamos a ver a qué nos referimos con ello. Ahora también, en cuanto a la responsabilidad civil, debemos tener en cuenta, más que el concepto en sí, la funcionalidad de la responsabilidad civil, es decir, ¿qué es lo que estamos buscando con esta institución jurídica? Como comentábamos anteriormente en clases, ¿no? Y creo que los integrantes acá de la organización no me dejarán mentir, yo les decía en algunas oportunidades que las normas que tenemos en el Código Civil no son aquellas normas, es decir, el Código Civil no es un poemario en la cual solamente vamos a leer normas, estudiarlas y ahí queda, sino que ese Código Civil y las normas que están dentro del Código Civil tienen que ser aplicadas a la realidad práctica. Es decir, esas normas tienen que solucionar problemas, ¿no? Esa es la finalidad que se busca. Y dentro de esa finalidad que se busca, que es solucionar problemas, y dentro de las tantas instituciones jurídicas que tenemos, es la que vamos a hablar hoy en día, o la que estamos hablando hoy en día, en esta tarde, que es la responsabilidad civil. Y yo les decía que la responsabilidad civil es una tutela que nos va a servir para responder por determinados daños que se puedan causar en su momento. Ahora, la responsabilidad civil también va a tener funciones que debemos tener en cuenta ello para, en determinados casos, valorar o justificar determinadas decisiones, muy a la par de los elementos. Y eso tiene que ver también con las formas de tutela o con las tutelas del derecho civil. Y esto lo podemos ver en un caso práctico. Supongamos que tenemos dos personas, ¿no? Persona A y persona B. En un primer escenario tenemos que la persona A va a golpear a la persona B. Un segundo escenario tenemos que la persona A está golpeando a la persona B. Y en un tercer escenario tenemos que esta misma persona A ya ha golpeado a la persona B. Entonces, aquí tenemos distintos tipos de tutela. Por ejemplo, en el primer caso, si nosotros sabemos que la persona A va a golpear a la persona B, aquí estaríamos hablando de una tutela inhibitoria, porque lo que buscamos es evitar que cause daños a la persona B. En el segundo escenario estaríamos hablando de una tutela cesatoria, es decir, lo que queremos es que cesen los daños que se están produciendo. Y en el tercer punto estaríamos hablando de una tutela reparatoria, o también podríamos llamarlo resarcitoria, en la cual, al haberse producido el daño, nosotros lo que buscamos es que se reparen los daños causados o, en la medida de lo posible, que se retrotraiga hasta antes del daño causado. Entonces, esta responsabilidad civil, para que sea tal, debe tener sus elementos. Así como el acto jurídico, si ustedes recuerdan el artículo 140 del Código Civil, que dice que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones
hablar de una responsabilidad civil como tal, se requieren elementos. Estos elementos deben estar presentes, sí o sí, para hablar de una tutela resarcitoria o hablar de la responsabilidad civil. En cuanto a los elementos de la responsabilidad civil, yo en esta tarde les voy a mencionar 5 elementos. Y cabe mencionar que de repente en algunas bibliografías pueden encontrar 4 o 3 elementos porque uno de los elementos ya lo subsumen en otros, ¿no? Pero en esta ocasión les voy a mencionar los 5 elementos que a mi criterio no hay problema de que estén los 5, ¿no? Como es, por ejemplo, la imputabilidad, la ilicitud, el nexo causal, los factores de atribución y el daño. Entonces, como les repito, voy a hablar de los 5 elementos de la responsabilidad civil. Estos 5 elementos van a ser la imputabilidad, la ilicitud, el nexo causal, los factores de atribución y el daño. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad civil, necesariamente estamos hablando de un daño, ¿cierto? Estamos hablando de que se ha producido un hecho, se ha dado un evento, y a raíz de ese evento se ha producido un daño. Pero como vamos a ver en los minutos posteriores, no todo daño es indemnizable, sino que debe cumplir determinados presupuestos para que sea tal. El primer elemento, entonces, que es la imputabilidad, estará referido a la capacidad que tiene una persona para responder por los daños causados. Al inicio, en el concepto, yo les decía que puede responder el autor o no necesariamente el autor. ¿Por qué? Vamos a suponer que el que cause daños es una persona que no tiene discernimiento. Se pensaría tal vez que como esa persona no tiene discernimiento, no va a responder por los daños causados, pero sin embargo esa persona sin discernimiento va a tener o podría tener un apoderado, un representante que finalmente sea el encargado de responder por los daños causados. Entonces la imputabilidad está referido a eso, a la capacidad que se tiene para responder por los daños causados. Luego tenemos la ilicitud. En algunos casos lo podemos encontrar como antijuricidad o ilicitud. Yo prefiero llamarlo la ilicitud. La ilicitud no es otra cosa que la contravención de la normatividad. Haciendo un paréntesis, al inicio me estaba olvidando de que al hablar de la responsabilidad civil, vamos a hablar tanto de la responsabilidad civil contractual o por inejecución de obligaciones y la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ilicitud como elemento de la responsabilidad civil, nos estamos refiriendo a la ilicitud, sea tanto en la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, que es, por ejemplo, cuando incumplimos un contrato, o a la ilicitud en la responsabilidad civil extracontractual, que está dado por la inobservancia de deberes de protección, ¿no? Por ejemplo, nos referimos a una persona que está transitando por la calle y otra con vehículo lo golpea y le causa daño, ¿no? Obviamente ellos no tienen un contrato, por eso estamos hablando de una responsabilidad civil extracontractual. Ahora bien, no todo daño es ilícito. Eso debemos tener en cuenta porque se podría dar las causas de justificación dentro del daño que se haya causado, ¿no? Es decir, se puede dar, por ejemplo, los presupuestos del ejercicio legítimo de un derecho
se puede dar el caso de la legítima defensa o se puede dar el caso del estado de necesidad. A modo de ejemplo, de modo rápido, en el primer presupuesto en la cual no hay ilicitud, en el ejercicio legítimo de un derecho, podría ser que, por ejemplo, yo soy acreedor y demando una obligación de dar suma de dinero a mi deudor. Y como mi deudor ve la notificación, ve la demanda, agarra, por ejemplo, y se quiere suicidar, digamos. Entonces, esa persona posteriormente no puede decir que como yo le demandé, él se quiso suicidar. Y de ahí entablarme una demanda por responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque yo he estado en el ejercicio legítimo de un derecho, que es demandar ante una obligación impaga. El otro caso sería, por ejemplo, la legítima defensa. Para muchos la legítima defensa, si no es que para todos, le es un familiar, más aún en el ámbito del derecho penal. En este caso no difiere mucho, prácticamente es lo mismo. Supongamos que una persona está siendo atacada por otras personas o por otra persona, entonces obviamente esta persona se tiene que defender, ¿cierto? Y al defenderse tiene que causar daños. Esos daños que causa no van a ser indemnizables, por la sencilla razón que está dentro de la legítima defensa. Claro, que eso tiene que ser razonable, ¿no? Por ejemplo, yo no me voy a defender y a la media hora voy a ir a buscarlo y todavía con mis amigos, etcétera, y lo vamos a agredir otra vez. Eso no es legítima defensa. Y el otro caso es, por ejemplo, el estado de necesidad que se da cuando sacrificamos un bien para proteger otro de mayor valor. El ejemplo clásico de un incendio donde adentro hay una persona o un niño, y para ingresar a la casa, como está todo cerrado, tengo que romper cristales o mamparas que valen miles de dólares. Entonces, como yo estoy salvando una vida, sacrificando un bien de menor valor, ¿no? No podría incurrir en responsabilidad civil porque estaría dentro de estos presupuestos, ya que estamos frente a un estado de necesidad. Pero si no hay estos presupuestos que yo les estoy comentando, que es el ejercicio legítimo de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad, entonces sí estamos hablando del elemento de ilicitud, es decir, que estamos contraviniendo las normas. Luego tenemos el nexo causal. El nexo causal no es otra cosa que la correlación que debe existir entre un hecho o un evento y un resultado. Es decir, cuando hablamos del nexo causal, estamos hablando de causa-efecto. Ejemplo, si yo golpeo a una persona, obviamente le podría causar, qué sé yo, un hematoma, una fractura, etc. Estamos hablando de una relación de causa-efecto, ¿no? Ahora, podría ser también por acciones u omisiones. Por ejemplo, un letrado que tiene la obligación de presentar una demanda o un letrado que tiene la obligación de presentar una demanda o un medio impugnatorio y no lo hace, está causando un daño pero por omisión, por ejemplo, ¿no? Entonces el nexo causal en buena cuenta va a ser eso, la correlación que existe de causa-efecto, el hecho generador y el daño que se está causando. Ahora, respecto al nexo causal, también hay varias teorías que, junto con todos los subtemas que incluyen la responsabilidad civil, no nos alcanzaría este tiempo en la tarde, ¿no? Pero para mencionarlo,
Tenemos, por ejemplo, la teoría sine qua non, la teoría de la causa adecuada, la teoría de la causa próxima, etc. ¿Cuál es la teoría que predomina actualmente? Es la teoría de la causa adecuada. Digamos que es la teoría la más aceptada, la más racional, para establecer cuál es la causa del daño que se ha causado. Y esto tiene sus variantes porque, por ejemplo, supongamos que en el mismo caso que les comentaba, una persona A golpea a una persona B y luego esta persona B persona que le golpea, por decir, no sabía que la persona que recibió el golpe sufría de hemofilia. Entonces, aquí habría que evaluar si la persona tenía la intención de causarle ese daño, ¿no? Es decir, sí quería golpearlo, tal vez quería causarle algún daño leve, pero tal vez no quería causarle la muerte, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿sería responsable civil por la muerte que ha causado? Es un tema que tendríamos que analizar. Ahora, el nexo causal también puede sufrir rupturas, o como se llama, o como lo llamamos también, fracturas. Aquí entramos en el caso de la fractura del nexo causal. Y también tiene sus presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos en la cual este nexo causal se rompe? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso fortuito fuerza mayor. Tenemos el hecho propio de la víctima y tenemos el hecho de un tercero. Justamente en estos días de la pandemia se ha hablado de este tema del caso fortuito y fuerza mayor, ya que, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, hay muchas obligaciones que no se han podido cumplir justamente porque se ha presentado esta situación de la pandemia, lo que ha generado un presupuesto que es el de caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, supongamos que alguien tuvo un contrato pactado desde el año pasado para que este año, en el mes de marzo, en el mes de abril, de un concierto. Obviamente ya no se podía dar porque han quedado prohibidas las reuniones sociales, la aglomeración de personas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso fortuito o fuerza mayor, haciendo hincapié de que hablamos de caso fortuito o fuerza mayor cuando estamos ante un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible. Es decir, si un hecho es extraordinario, obviamente es un hecho que no hemos podido prever, es un hecho que no estaba en los planes, como el caso de la pandemia que actualmente sigue golpeando los sectores, algunos sectores en el Perú. El otro caso en el cual se produce la fractura del nexo causal es el hecho de un tercero, que se da cuando, por ejemplo, vamos a suponer que una persona está transitando en la vía pública con su vehículo y otro vehículo por la parte posterior le golpea, haciendo de que éste, por la fuerza del golpe, salga proyectado hacia adelante y colisione con otro vehículo o cause daños a una persona. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando del hecho de un tercero, porque el causante del daño es la persona que, la persona que causó la primera colisión, ¿no? A esto se llama el hecho de un tercero.
Y el otro presupuesto en la cual se rompe el nexo causal es el hecho propio de la víctima, en donde, como su propio nombre lo indica, es la misma víctima, es la propia víctima quien se expone o es la propia víctima quien provoca los daños que luego va a sufrir, ¿no? Luego tenemos los factores de atribución. ¿Qué son los factores de atribución como elemento de la responsabilidad civil? Los factores de atribución se llaman así a los canales por las cuales se va a atribuir la responsabilidad por un hecho dañoso a una persona. Hasta aquí, haciendo un recuento, tenemos la imputabilidad, tenemos que tiene capacidad para responder, perfecto. Luego, tenemos que el acto que ha realizado es ilícito. Tenemos el nexo causal, es decir, si no hay fractura del nexo causal, se ha dado un hecho, entonces se ha provocado un daño. Ahora tenemos que ver cómo se le atribuye esa responsabilidad. Es decir, tenemos que analizar los factores de atribución. Aquí en los factores de atribución puede ser por dolo, por culpa o la responsabilidad objetiva. Cuando hablamos por dolo, esto no les debe ser, o mejor dicho, esto también les debe ser familiar, el dolo no es otra cosa que la intencionalidad, ¿no? Es decir, yo sé o soy consciente del daño que voy a causar y aún así lo hago. En cambio, en la culpa, yo no soy consciente, o mejor dicho, no tengo la intención de causar el daño, pero sí incurro en alguna negligencia. Aquí en el caso de la culpa, vamos a hablar de la culpa leve y la culpa inexcusable. La culpa leve, digamos que es una culpa en la cual se puede disculpar cierta negligencia, pero en la culpa inexcusable, como su nombre mismo lo indica, estamos hablando de una culpa tan grave o tan negligente que no admite disculpa alguna, por así decirlo. Y luego tenemos la responsabilidad objetiva. En estos casos de los factores de atribución, hablamos de responsabilidad subjetiva y de responsabilidad objetiva. Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, en donde vemos el dolo y la culpa, vamos a analizar la conducta de aquel que causa el daño. En cambio, cuando hablamos de la responsabilidad objetiva, vamos a tomar en cuenta solamente el resultado, que es el daño. Y es que la ley y la norma, ya desde hace muchos años atrás, a determinadas actividades por ser riesgosas o peligrosas, ha indicado que se incurre en responsabilidad objetiva. Esto quiere decir que muy a la par, ¿no? o al margen de la conducta, vamos a tener en cuenta el resultado. Y si el resultado es un daño causado, entonces estaremos ante una responsabilidad objetiva y por ende es pasible de un resarcimiento frente a las personas que hayan sufrido determinados daños. Por ejemplo, podríamos estar hablando de responsabilidad objetiva. Servicios de transporte, digamos, ¿no? En donde la actividad, por ser altamente riesgosa, se va a evaluar el resultado al tener los daños ocasionados. Y finalmente,
el otro elemento de la responsabilidad civil, tenemos al daño. Como les decía al inicio, podemos tener daños, los daños van a haber, pero no todos los daños son indemnizables, de tal manera que vamos a tener daños indemnizables y daños no indemnizables, ¿no? ¿En qué caso estaríamos hablando de un daño no indemnizable? Podría ser en lo que les comentaba cuando mencionábamos los supuestos de justificación en la antijuricidad o en la ilicitud, en el caso de una legítima defensa, por ejemplo. En una legítima defensa vamos a causar un daño, pero no vamos a ser responsables por haber causado ese daño. Aquí estamos ante un daño no indemnizable, porque tenemos una causa de justificación. Y en el otro plano, si no estamos en esas causas de justificación y no tenemos tampoco un presupuesto de ruptura del nexo causal, nos encontramos entonces ante un daño indemnizable. Ahora, el daño puede ser patrimonial o puede ser extrapatrimonial. Cuando hablamos de daño patrimonial, hablaremos de los conceptos del lucro cesante y del daño emergente, o mejor dicho, del daño emergente y del lucro cesante. Estos conceptos están referidos a la magnitud del daño que nosotros hemos causado. En el lucro cesante, en el daño emergente, lo que nosotros vamos a evaluar es el daño en sí o la merma que se ha causado en ese momento. En cambio, cuando nosotros hablamos del lucro cesante, nos estamos refiriendo a la utilidad o a las ganancias dejadas de percibir por ese daño causado. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una herramienta de trabajo y esta herramienta de trabajo sufre determinados daños. En el momento mismo, esa herramienta de trabajo tendrá que ser reparada, arreglada y todos los costos que se pueden incurrir para ello. Entonces ahí estaremos ante el daño emergente. Asimismo, al no poder utilizar esa herramienta de trabajo en los días siguientes, nosotros vamos a sufrir la privación de la obtención de esas utilidades. Entonces estaremos hablando del lucro cesante. Ahora, en el daño extrapatrimonial, aquí ya es un poco más complicado o más complejo, por así decirlo, porque hay muchas variantes que se tienen o que debemos de evaluar. Cuando nosotros hablamos de un daño extrapatrimonial, quiere decir que estamos hablando de un daño que de por sí no se puede cuantificar. En cambio, en el daño patrimonial sí se puede cuantificar, en el daño extrapatrimonial no. En el daño extrapatrimonial estaremos hablando, por ejemplo, del daño a la persona, del daño, del daño moral, ¿no? Y es aquí donde se observan algunos problemas en cuanto a la cuantificación. Por ejemplo, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuánto vale el sufrimiento por la muerte de un familiar? ¿O cuánto vale la vida misma? ¿O de quién vale más la vida, ¿no? Es decir, vale más la vida de un niño, de un joven, de un adolescente, de un caballero, de una dama. ¿De quién vale más? ¿Por quién se sufre más? ¿Qué sufrimiento merece un mayor resarcimiento? Etcétera.
Aquí, en general, desde hace mucho tiempo hemos tenido un debate entre el daño a la persona. No, pero al margen de ello, al margen de discusiones académicas, problemas jurisprudenciales que podemos tener, lo cierto es que si tenemos una persona que ha sufrido un daño, vamos a suponer daños físicos y también daños psicológicos, lo cierto es que esa persona debe ser resarcida, debe haber un resarcimiento por esos daños causados. Y lo que se busca es que esos daños sean resarcidos, pero sin mucha dilación de tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos casos donde el daño, qué sé yo, lo sufrían en el año 1995 y el resarcimiento se estaba produciendo en el año 2010, 2015, ¿no? Es decir, luego de ciertos años transcurridos, recién eh, se habla del resarcimiento. Y justamente porque aquí tenemos algunos eh, problemas, algunas complejidades con el tema del daño moral, el daño y el daño a la persona, ¿no? En la cual se ha tomado un valor preponderante por la persona humana, con la finalidad de proteger su integridad. Que también es todo un tema hablar de la persona humana, sería materia de otra exposición con mayor detalle, porque hablar de ello nos trae a colación hablar de las teorías del profesor Fernández Cesarego, ¿no? Que es uno de los precursores de estas teorías y de la idea de la protección a la persona humana, que es a propósito una de las ideas que ha provocado algunos cambios en nuestra codificación a propósito del Código Civil de 1984. Entonces, básicamente tenemos estos 5 elementos que hemos mencionado para que se pueda configurar la responsabilidad civil. Decía al principio también que nos estamos refiriendo a la responsabilidad civil, sea por inejecución de obligaciones o la responsabilidad civil extracontractual. Hemos hablado de la imputabilidad, de la ilicitud, el nexo causal, los factores de atribución y el daño. Y dentro de estos elementos, algunos subtemas, ¿no? Para que quede esto claro. Ahora, para ir finalizando ya la exposición, en cuanto a los regímenes de la responsabilidad civil, justo estaba leyendo un comentario, un breve comentario de un profesor, en la cual mencionaba de que la responsabilidad civil en general ha sufrido una descodificación. Esto provocado por temas jurisprudenciales que, si bien tenemos el tema de la responsabilidad civil codificada, pero se han dado tantas normas especiales, tantos fallos, que como bien él menciona, coincido en esa parte con este profesor, que se ha prácticamente descodificado la responsabilidad civil. Y ahora la pregunta es, cuando hablamos de responsabilidad civil, si merece o no que tengamos distintos regímenes, como la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones o la responsabilidad civil por la responsabilidad.
Al respecto, hasta el momento, parece ser que estos regímenes concilian, ¿no?, en cuanto a la teoría general de la responsabilidad civil, y van cumpliendo en la medida de lo posible las funciones que son las de resarcir los daños. Les decía que cuando hablamos de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, nos estamos refiriendo al incumplimiento. Es decir, si yo soy responsable por una ejecución de obligaciones, quiere decir que previamente yo tuve una obligación, o mejor dicho, tuve un contrato. Y ese contrato no lo he cumplido, o lo he cumplido, pero de manera tardía, lo que conlleva a que incurra en responsabilidad civil. Pero cuando hablo de responsabilidad civil extra contractual, no estamos hablando de una obligación, o no estamos hablando de que previamente tuve un contrato o una obligación que cumplir, sino que estamos hablando de la inobservancia de ciertos deberes de protección. Podría citar varios ejemplos. Por ejemplo, si en mi casa, en mi balcón, tengo un macetero y yo ese macetero no lo ubico de una forma adecuada, puede ser que le caiga a una persona o puede ser que le caiga a un automóvil. Entonces, en este caso, yo estoy observando deberes generales de protección. Y merece también la mención de que cuando hablamos de incumplimiento de obligaciones y hablamos en este caso de la imposibilidad de cumplir una obligación, sea por caso fortuito o fuerza mayor, como en este caso de la pandemia, no debemos confundir con una figura que también está en el Código Civil y que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones, como es la excesiva onerosidad. Esta mención la hago porque en algunas ocasiones he visto de que no ha quedado muy claro, o se ha estado confundiendo de alguna manera la imposibilidad de la prestación con la figura de la excesiva onerosidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la excesiva onerosidad y el incumplimiento de la obligación? Porque se ha tornado en imposible. Y la diferencia es simple, porque cuando hablamos de excesiva onerosidad, la obligación sí se puede cumplir. Estamos en aptitud de cumplir, solamente que las condiciones para su cumplimiento se han vuelto excesivamente onerosas. Por ejemplo, si antes para cumplir una obligación yo tenía que gastar 1,000 soles, ahora para cumplir esa misma obligación tengo que gastar 2,000 soles, lo que ya no es rentable para mí. Entonces, aquí estamos ante un supuesto de excesiva onerosidad, porque sí puedo cumplir la obligación. La única diferencia es que para cumplir esa obligación yo tengo que incurrir en mayores gastos y por eso tengo que solicitar una reducción o en caso, o puede ser el caso, un incremento de la contraprestación. Pero cuando hablamos de la imposibilidad de la prestación, en la cual yo ya no incurro en responsabilidad civil, es porque ya no hay forma de cumplirla. Por eso es que se habla de imposibilidad de la prestación, de ser el caso en todo caso, espero haya quedado claro el tema tratado en este día. Me hubiera gustado de repente profundizar más en algunos aspectos o mencionar algunos casos relevantes y de suma importancia, pero como ustedes saben, el tiempo es cruel
se nos ha pasado muy rápido estos minutos, no sin antes nuevamente agradecer por la invitación, por la consideración a la institución ITER-Docens, al grupo humano que lo integra, y espero en alguna otra oportunidad nos podamos volver a ver para compartir y dialogar sobre algún tema jurídico. Bueno, sin más que decir, entonces le doy el paso a la organización y estoy presto a cualquier pregunta que pueda haber. Sí, gracias, doctor, por tan buena ponencia. Hay preguntas aquí. La primera, dice, tengo un contrato con una orquesta pactada que se realiza el 20 de marzo del presente año. Por la pandemia no se realizó y hubo un adelanto del 50%. ¿Qué pasaría si la orquesta no quiere realizar el show después de terminar la pandemia? ¿Y cuál sería el proceso que debería de iniciar? Muy bien, a ver, tenían un contrato pactado para este 20 de marzo, ¿no? La cual ya no se ha podido dar justamente por lo que les comentaba, que hemos ingresado al estado de emergencia o a la pandemia. Teniendo en cuenta que en este caso se ha dado el caso fortuito fuerza mayor, en sí no tanto por la pandemia, sino por la disposición del gobierno que ha dispuesto el estado de emergencia y por ende la prohibición de aglomeración de personas. Entonces, en el caso concreto, aquí, al no haberse dado este cumplimiento de la obligación pactada, obviamente estamos ante un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, donde no hay responsabilidad civil. Es decir, si bien hay un daño, pero estamos frente a la figura del caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, esto no quita de que posteriormente, si las partes lo ven por conveniente, trasladar ese show a una fecha diferente, que en este caso ya sería, me imagino, para el 2021, a mediados de año, etc. Eso no quita que puedan reprogramar, ¿no? Pero de hecho que no hay responsabilidad civil en este caso porque estamos ante un caso fortuito o fuerza mayor, porque no ha habido culpa ni dolo de las partes en este caso concreto. Aquí hay otra pregunta. Dice, doctor Berrospi, ¿por qué en la doctrina francesa ha preferido denominar hecho generador de ilicitud? ¿Qué opina usted sobre ilicitud? Esa es una pregunta, disculpa. A ver, si te entendí bien, la pregunta es, ¿por qué la doctrina ha preferido denominar hecho generador del daño en vez de ilicitud? Ajá, correcto. Bueno, aquí habría que precisar que, o sea, cuando estamos hablando del hecho generador, este hecho generador podría ser ilícito o no, ¿no? Habría que separar esto. Lo que sí el término de ilicitud tiene mayor controversia es con el otro término de antijuricidad, ¿no? Tenemos la antijuricidad y la ilicitud, pero de todas maneras, al menos en mi caso, ¿por qué prefiero llamarlo no antijuricidad? Esto es más que todo coincidiendo con las palabras del profesor Juan Espinosa, en donde para él es más propio hablar de un hecho ilícito que de un hecho antijurídico, porque un hecho, al causar efectos, sean efectos negativos o positivos, siempre va a ser un hecho jurídico. O sea, es como un contrasentido decir, un hecho jurídico
y un hecho antijurídico. Es como decir, un hecho antijurídico que está en contra de ese tema, mejor. Aquí es la última pregunta. Dice, ¿qué opina usted sobre la responsabilidad en el derecho administrativo que ejerce Indecopi a través de medidas reparadoras que buscan una suerte de resarcir las consecuencias patrimoniales de un daño? Dicha facultad de Indecopi no harían la suerte de una responsabilidad civil. Tuve una interrupción en la señal. Que ejerce Indecopi a través de medidas reparadoras, que buscan una suerte de resarcir las consecuencias patrimoniales de un daño. Civil. Muy bien, a ver. Primero hay que tomar con pinzas lo que es la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, ¿no? Si nosotros hablamos solamente de responsabilidad administrativa, nos estamos enmarcando solamente en un punto que no tendría relación con la responsabilidad civil, pero entendiendo la pregunta, yendo al punto, me parece que está orientado a indicar o a hacer ver si es que Indecopi, por ejemplo, puede ordenar o puede establecer supuestos de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, ante estos casos, por ejemplo, podríamos tener la responsabilidad civil por productos defectuosos. Y aquí ya cambia un poco el tema porque estamos en una relación de consumo. Ahora, Indecopi puede tomar ese papel de ordenar resarcimientos, puede tomar esa iniciativa de poder ordenar el resarcimiento. Aquí me parece de que no, porque incluso en la propia ley, en el propio Código de Protección al Consumidor, habla de responsabilidad civil, pero esta responsabilidad civil es la que tiene que hacer valer en la instancia correspondiente, muy a la par de que el Indecopi, por ejemplo, pueda sancionar a un proveedor por un producto defectuoso, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad civil como tal no estaría tan ligado, tan al cargo de Indecopi. Ok, doctor, muchas gracias por las preguntas resueltas. Gracias por el tema brindado. Le damos de antemano el agradecimiento al doctor Alan Berrospi Acosta. Gracias, doctor, por darnos tan buena ponencia. Gracias al público que está conectado desde la página de la empresa. Nosotros como empresa le damos el agradecimiento a usted y al público por conectarse y permitirnos una gran transmisión en vivo. Gracias, espero que no sea la primera y última vez que nos podamos poner en contacto y contar con usted para que nos pueda seguir brindando materias muy bien explicadas. Gracias, doctor. Me despido de antemano y agradecerle, como le repito, de la empresa hacia usted por el gran apoyo. Gracias, cuídense, reitero mi agradecimiento. Saludos a todos. Gracias, doctor. Hasta luego.